En este vídeo, daremos a conocer la biografía de José María Lemus, el cual fue un prominente militar y que después fue presidente de la República de nuestro país. Sin tanta vuelta, comencemos a hablar sobre este tema. José María Lemus López, nació en La Unión, el 22 de julio de 1911. La nacionalidad del teniente coronel José María Lemus ha sido muy discutida. Algunos aseguran que nació en Conquín, otros en Márcala, ambas poblaciones de la República de Honduras. Su nombre, dicen, es José María López. Para su campaña presidencial presentó un documento de que había nacido en el puerto de La Unión el 22 de julio de 1911. Su madre, doña Dominga López, y una hermana llamada Marta, según algunos datos no confirmados pero según los registros de nuestro país. Él nació de doña Carla Beatriz Chacón Serrano, pero del padre no se tiene ningún dato conocido, y su muerte fue en San José, Costa Rica, 31 de marzo de 1993, siendo un militar y político salvadoreño, el cual fue presidente constitucional de El Salvador entre 14 de septiembre de 1956 y 26 de octubre de 1960. Datos importantes. Se casó con Coralía Párraga de Lemus, con la que procreó 7 hijos. Fue electo presidente en las elecciones de 1956, en las que se presentó como candidato único. No pudo continuar las políticas de moderada reforma social de su antecesor Óscar Osorio, por la reducción de los ingresos gubernamentales ante la caída de los precios del café, lo que generó malestar y protestas populares. Fue derrocado antes de terminar el período constitucional de 6 años, para el que había sido electo, de acuerdo a la Constitución de 1950. Su gobierno, de carácter liberal, permitió el regreso de exiliados y la liberación de numerosos presos políticos. Su carácter humanitario, demócrata y solidario le permitieron desarrollar importantes obras para el país, principalmente en infraestructura y obras comunitarias. Librepensador, promovió la educación de las clases más bajas del país, apoyó las organizaciones sociales, sobre todo de mujeres y de bienestar social como la Cruz Roja. Un golpe de Estado organizado por el Frente Nacional de Orientación lo derribó en 1960 y fue exiliado para Costa Rica. Brillante militar e intelectual, destacó por su don de gentes y fue ampliamente reconocido internacionalmente. Destacan las condecoraciones recibidas por el Papa Pío XII y los gobiernos de Cuba y Venezuela. Ascensos militares del teniente coronel José María Lemus a subteniente, el 20 de octubre de 1933. A teniente, el 29 de septiembre de 1936. A capitán, el 29 de marzo de 1940. A capitán mayor, el 3 de abril de 1945. A teniente coronel, el 5 de abril de 1949. Reformas sociales. Un ejemplo de su disposición a cumplir con sus acuerdos, fue la anulación de la Ley de Defensa del Orden Democrático y Constitucional, que tenía aspectos claramente antidemocráticos. La referente tolerancia expuesta por la política de Lemus aprobó la reactivación de los sindicatos, las organizaciones estudiantiles y las formaciones políticas. En el gobierno de Lemus, se construyeron importantes obras de infraestructura que estimularon aún más el desarrollo del sector industrial. La parte agroindustrial financiera, que mantenía teorías capitalistas más nuevas y expansivas, consiguió en la etapa de 1948 a 1960, determinar el papel del Estado dentro de la economía salvadoreña, en función de sus intereses de clase, privilegiando de esta forma el desarrollo industrial de base agrícola y moviéndose a otros rumbos productivos no tradicionales hasta el momento. Los incentivos fiscales, la protección arancelaria para importar maquinaria, el crédito amplio y refinanciable, son algunos ejemplos de cómo el Estado liberal pasó a intervenir en favor de este sector, a la vez que empezó a proyectar y ejecutar un plan de infraestructuras, en el que sobresalen el Programa Hidroeléctrico Nacional, la carretera del litoral y sus caminos de acceso, la construcción del puerto de Acajutla y del aeropuerto de Ilopango, el puente de oro sobre el río Lempa. Obras que contribuyeron a fortalecer un nuevo modelo capitalista de crecimiento de una parte de la burguesía cafetalera salvadoreña.
Este período, a diferencia del anterior, creó las bases de sustentación de la modernización del capitalismo, que se consolidó en la década de los 60 con el auge del proceso de integración centroamericana. Se proclamó la ley de inquilinato, aún en vigor, con la que se intentaba legalizar subidas de intereses, término de propietarios para hacer contratos a quienes alquilan propiedades y multas por no abrir contratos legales al iniciar la renta de viviendas. No obstante, su misión fue incapaz de detener el declive económico y social, y acabó castigando con mano dura a los opositores, llegando al extremo de declarar el estado de sitio. Un golpe de Estado organizado por el Frente Nacional de Orientación Cívica, que reunió a sindicatos, estudiantes y partidos de centro-izquierda, lo derribó y fue expatriado a Costa Rica el 26 de octubre de 1960. Su muerte fue en San José, Costa Rica, 31 de marzo de 1993. Sus restos reposan en la ciudad de Heredia, donde fue enterrado con ceremonia de jefe de Estado. Bueno, eso es todo, gracias por su atención,